Mis superiores contaban mis días en el frente como una columna de cifras: blancos confirmados, sectores cubiertos, misiones cumplidas. Yo contaba las horas inmóvil en un cráter, esperando a que el contrafrancotirador cometiera un error antes de que el frío o el miedo me obligaran a mover un dedo. El sistema me pedía resultados y titulares, pero cada disparo, en esas posiciones adelantadas donde nadie más quería estar, se quedaba conmigo cuando oscurecía. Hubo un año en el que hice exactamente lo que me ordenaron. Y desde entonces, el silencio tras la mira nunca volvió a ser el mismo. En julio de 1941, en el sur de la Unión Soviética, la línea del frente se desplazaba con rapidez hacia el este. Las fuerzas alemanas avanzaban a través de Ucrania, apoyadas por artillería, blindados y aviación táctica. Las ciudades portuarias del Mar Negro se convertían en objetivos clave. Odessa, importante punto logístico y simbólico, se preparaba para resistir un posible asedio. En los alrededores de la ciudad, unidades soviéticas improvisaban posiciones defensivas en campos, aldeas y alturas. En ese contexto, el Ejército Rojo empezó a movilizar a mujeres no solo para tareas sanitarias o de apoyo, sino también para funciones de combate directo. Entre las reclutas que se presentaron voluntarias en esos días, había una joven estudiante de historia, Lyudmila Pavlichenko. Había practicado tiro deportivo antes de la invasión y pertenecía a un club de tiro civil. Sus resultados en competiciones locales mostraban una puntería por encima de la media. Cuando se abrió la posibilidad de servir como francotiradora, se presentó sin vacilar. La instrucción que recibió fue breve y adaptada a las urgencias del momento. Se le enseñaron técnicas de camuflaje, elección de posiciones y cálculo aproximado de distancias. También se familiarizó con el fusil de cerrojo con mira telescópica estándar en las unidades soviéticas. Sin embargo, el paso de un campo de entrenamiento al frente activo era abrupto. Muchos detalles prácticos quedaban fuera de los manuales. En las primeras semanas en las afueras de Odessa, sus tareas eran relativamente simples. Le asignaban sectores desde los cuales vigilar aproximaciones probables de infantería enemiga. La orden era clara: detener, con fuego de precisión, cualquier intento de reconocimiento o infiltración. En esos días iniciales, la táctica general consistía en ocupar posiciones fijas bien camufladas y esperar. Los blancos eran soldados alemanes que avanzaban sin sospechar la presencia de una tiradora entrenada. Lyudmila seguía el patrón enseñado: escoger un punto elevado, ocultarse con vegetación y mantener el fusil apuntando hacia zonas despejadas. Sus primeros disparos se realizaron a distancias moderadas. Las condiciones de luz eran buenas, y el enemigo aún no había adaptado completamente su comportamiento al peligro de los francotiradores. Cada impacto era registrado por su unidad, que llevaba un recuento de blancos confirmados. En poco tiempo, su nombre empezó a destacarse dentro de su grupo. Sin embargo, no tardaron en aparecer nuevas dificultades. A medida que los alemanes percibían la presencia de tiradores soviéticos, adaptaban sus movimientos. Comenzaron a usar humo, a avanzar en ráfagas cortas, a mantener las cabezas bajas. Aparecieron también contrafrancotiradores alemanes, especializados en localizar los destellos y sombras de las miras enemigas. El juego se volvió más peligroso y más complejo. El mando soviético, consciente de la eficacia de algunos de sus francotiradores, aumentó la presión sobre ellos. No bastaba con mantener posiciones defensivas, se esperaba que contribuyeran a la moral general y a la propaganda. Los recuentos de blancos eran utilizados en informes que circulaban por unidades y periódicos. En torno a figuras como Lyudmila se empezaban a construir narrativas de resistencia. Eso significaba más reconocimiento, pero también expectativas crecientes. La joven francotiradora se encontró entonces entre dos fuerzas. Por un lado, la realidad del frente, donde un error mínimo podía significar la muerte. Por otro, la demanda de resultados, resumida en cifras que debían aumentar. A ello se sumaba la experiencia inmediata de ver caer a compañeros de posición
abatidos por artillería o contra francotiradores. El método aprendido en la instrucción inicial ya no resultaba suficiente. Fue en este punto cuando Lyudmila empezó a ajustar su manera de operar. En lugar de limitarse a los puntos elevados obvios, comenzó a buscar lugares que un enemigo experimentado no esperaría. En ocasiones, se colocaba en depresiones del terreno, aprovechando pequeños pliegues de tierra. Otras veces, se movía a zonas menos protegidas, pero que ofrecían ángulos de tiro insospechados. Cada cambio aumentaba el riesgo, pero también la posibilidad de sorprender. Una de sus tácticas poco comunes consistió en usar posiciones adelantadas, muy cerca de las líneas enemigas. Para ello, se desplazaba de noche junto a un observador, arrastrándose durante horas para avanzar unos pocos cientos de metros. Una vez en el lugar elegido, permanecía inmóvil durante largos periodos, a veces más de un día, con provisiones mínimas. Desde allí observaba patrones de movimiento, cambios de turno y hábitos de los soldados alemanes. Solo disparaba cuando estaba segura de que el impacto tendría un efecto táctico, no meramente numérico. Otro elemento poco habitual en sus métodos era el uso de restos del campo de batalla como camuflaje. Según testimonios posteriores, en más de una ocasión utilizó cuerpos y escombros como parte de su cobertura. En lugar de evitar por completo las zonas recién bombardeadas, las convertía en puestos de observación. Sabía que los alemanes, al ver un área devastada, podían bajar la guardia o moverse con menos precaución. En esos momentos, su fusil aparecía como un elemento invisible dentro del caos del paisaje. El trabajo de contrafrancotiro se volvió también una de sus especialidades. Los alemanes, al perder hombres por disparos aislados, desplegaban tiradores para localizar el origen del fuego soviético. Lyudmila empezó a estudiar no solo al enemigo que cruzaba la tierra de nadie, sino también a quien lo observaba desde la distancia. Utilizaba señuelos y disparos de distracción para obligar a los contrafrancotiradores a revelar su posición. Una vez detectado el brillo de una óptica o un movimiento mínimo, centraba su atención en ese punto hasta eliminar la amenaza. Estas prácticas requerían mucha paciencia y control. No disparaba al primer objetivo visible si consideraba que, al hacerlo, se expondría a un enemigo mejor oculto. Prefería esperar, a veces durante horas, a que el contrafrancotirador cometiera un pequeño error. Mientras tanto, soportaba el cansancio físico, los insectos, la lluvia o la nieve. La disciplina personal se convirtió en parte central de sus resultados. En los informes de su unidad, el número de blancos atribuidos a sus acciones fue creciendo de forma notable. Las cifras exactas variaban según las fuentes, pero los recuentos oficiales soviéticos la situaron en más de 300 bajas enemigas. Una parte significativa de ellas se concentró en un periodo aproximado de un año de servicio activo en el frente. Durante ese tiempo, sus métodos poco convencionales se consolidaron. Sus superiores tomaron nota de ello y comenzaron a utilizarla también como instructora. En los momentos de relativa calma entre ofensivas y contraofensivas, Lyudmila fue encargada de entrenar a nuevos francotiradores. Entre sus indicaciones, insistía en que el manual era solo un punto de partida. Recomendaba estudiar el terreno con mirada crítica, pensar qué esperaría el enemigo y a partir de ahí, hacer lo contrario. Aconsejaba no repetir demasiado un mismo patrón de movimiento o elección de posición. El enemigo aprende, solía resumirse su idea en las notas de formación. Otro aspecto llamativo de su forma de trabajo era el uso de la observación continua sin disparar. A diferencia de algunos tiradores que medían su eficacia únicamente en número de blancos, ella dedicaba jornadas enteras a mirar. Registraba mentalmente cambios en la forma de fortificar posiciones alemanas, horarios de relevos y rutas de mensajeros. Esa información se transmitía luego a mandos que podían ajustar sus decisiones tácticas. Su fusil no era solo un arma, sino también un punto avanzado de observación. La presión psicológica era constante. Los francotiradores, hombres y mujeres,
sabían que eran objetivos prioritarios para el enemigo. Si eran identificados, la artillería podía concentrarse sobre su sector en cuestión de minutos. Además, la propaganda enemiga no tardó en destacar la presencia de tiradores soviéticos, a veces exagerando sus acciones. Eso contribuía a reforzar su imagen en un frente, pero también a convertirlos en blancos simbólicos. En una de las fases más intensas de los combates, cuando las líneas se acercaban a zonas urbanas y fortificadas, el trabajo de los francotiradores adquirió nuevas características. Mas los edificios semiderruidos ofrecían puntos de tiro elevados, pero también riesgos de derrumbe por impacto de artillería. Lyudmila aplicó allí la misma lógica de evitar lo evidente. En lugar de ocupar siempre pisos altos, eligió, en ocasiones, disparar desde plantas bajas o sótanos con troneras improvisadas. Ese uso inusual del espacio urbano complicaba la labor de los observadores alemanes. El desgaste físico y mental acumulado en meses de servicio no pasó desapercibido. La francotiradora soportó heridas leves y situaciones de gran peligro. En más de una ocasión, se vio obligada a retirarse de posiciones adelantadas arrastrándose bajo fuego de mortero. Las condiciones climáticas extremas del frente oriental, con veranos calurosos y inviernos muy duros, añadían otra capa de dificultad. A pesar de ello, siguió cumpliendo misiones hasta que resultó herida de gravedad. Tras una de esas lesiones, el mando soviético decidió que su valor como símbolo y formadora superaba el de mantenerla indefinidamente en primera línea. Fue retirada del frente y enviada a cumplir otras funciones, incluyendo giras en la retaguardia y contactos con aliados. Durante esos viajes, su figura fue presentada como ejemplo de resistencia y determinación. Las cifras de bajas enemigas atribuidas a su fusil se mencionaban en discursos y artículos. Se subrayaba también que era una mujer que había elegido un rol tradicionalmente asociado a hombres. Mientras tanto, en el propio frente oriental su legado continuaba a través de los francotiradores, a quienes había instruido. Muchas de las tácticas poco comunes que ella había desarrollado se transmitieron en círculos informales de entrenamiento. No se trataba de un manual oficial nuevo, sino de una cultura de flexibilidad táctica. Los tiradores aprendían a no depender de una única forma de actuar. Adaptarse al enemigo se convirtió en una máxima compartida. Al finalizar la guerra, Lyudmila regresó a una vida sin disparos diarios ni informes de blancos confirmados. Continuó sus estudios y desempeñó funciones en el ámbito militar y civil. Su nombre siguió apareciendo en publicaciones y ceremonias conmemorativas. Sin embargo, su experiencia directa en el frente quedó, en parte, encapsulada en recuerdos difíciles de transmitir por completo. La precisión técnica y la carga personal de cada disparo formaban un conjunto que no se resumía en cifras. En los años posteriores, las investigaciones históricas sobre francotiradores soviéticos recuperaron su trayectoria. Se comparó su registro de bajas con el de otros tiradores y tiradoras del frente oriental. Se destacó que, más allá del número exacto, su eficacia se había concentrado en un periodo relativamente corto de servicio activo. Ese intervalo de tiempo coincidía con la fase en que sus tácticas poco comunes estaban plenamente desarrolladas. Los analistas subrayaron también la combinación de puntería, disciplina y capacidad de adaptación. Con el paso de las décadas, la imagen de Lyudmila Pavlichenko fue adquiriendo distintos matices según el contexto. En algunos relatos, se la presentaba como heroína sin fisuras. En otros, se intentaba situar su figura dentro de las complejidades del frente oriental, mas con sus enormes pérdidas humanas y su dureza extrema. Las biografías más detalladas incorporaron testimonios suyos y de quienes sirvieron con ella. En ellos, se reflejaba tanto el orgullo por el deber cumplido, como el peso de la experiencia acumulada. La cuestión de sus tácticas poco comunes siguió despertando interés entre especialistas y aficionados a la historia militar. Sus prácticas de aproximación nocturna, uso de posiciones adelantadas y aprovechamiento del paisaje destruido se estudiaron como ejemplos de adaptación creativa.
También se analizó su énfasis en la observación prolongada y en la selección cuidadosa de blancos. Esa forma de trabajo se alejaba de una visión simplificada del francotirador como figura aislada que dispara sin contexto. Mostraba, en cambio, a una combatiente integrada en un sistema más amplio de información y respuesta. En el plano humano, se ha señalado con frecuencia el contraste entre su vida anterior a la invasión y el papel que terminó desempeñando. De estudiante de historia en una universidad soviética, pasó a registrar con su fusil otra clase de historia en el campo de batalla. En lugar de estudiar documentos, le tocó producir hechos que después serían recogidos por otros. Su formación previa influyó, según algunos testimonios, en su forma de observar y analizar lo que veía frente a la mira. No se limitaba a identificar siluetas. Trataba de entender patrones y lógicas detrás de los movimientos enemigos, el título que hicieron célebre algunos relatos sobre ella. Al mencionar cientos de soldados alemanes abatidos, resume una faceta cuantitativa de su trayectoria. Pero detrás de ese recuento, se encontraba una práctica diaria marcada por decisiones pequeñas y repetidas. Elegir dónde colocarse, cuándo moverse, cuándo esperar y cuándo disparar. Aceptar misiones de alto riesgo en posiciones adelantadas o rehusar tiros que parecían fáciles, pero implicaban exponerse demasiado. Todas esas decisiones formaban parte de las tácticas poco comunes que fue desarrollando sobre el terreno. En el frente oriental, la figura de la mujer francotiradora adquirió cierto carácter emblemático. Hubo otras tiradoras con expedientes notables, que también emplearon métodos ingeniosos en diversas batallas. La historia de Lyudmila se inserta en esa realidad más amplia. Su caso, mejor documentado que muchos otros, sirve para entender cómo se articulaban género, entrenamiento y combate en un ejército que recurría a todos sus recursos humanos. Su ejemplo permitió demostrar, ante aliados y adversarios, que las mujeres podían ocupar posiciones de máxima responsabilidad en situaciones de combate directo. A pesar de la notoriedad que alcanzó, la vida de Lyudmila tras la guerra discurrió en gran parte lejos de los focos permanentes. Participó en actos conmemorativos y concedió entrevistas, pero no se convirtió en figura pública constante. Su labor intelectual y profesional se centró en ámbitos más discretos. Las cicatrices físicas y psicológicas de su etapa como francotiradora no desaparecieron, pero tampoco fueron exhibidas como trofeos. Ese equilibrio entre reconocimiento y reserva contribuyó a configurar una memoria sobria de su papel. Hoy, cuando se examina su trayectoria desde la distancia, se tiende a combinar varios niveles de lectura. Por un lado, el análisis técnico de sus métodos, útiles para estudios sobre tácticas de francotiradores. Por otro, la reflexión sobre lo que significó para una mujer joven atravesar un proceso de guerra tan intenso. Y, finalmente, la consideración de cómo las sociedades recuerdan o silencian experiencias de violencia individual ejercida en el marco de un conflicto masivo. En todos esos planos, la figura de Lyudmila Pavlichenko sigue siendo un punto de referencia. Su práctica de tácticas poco comunes, desarrolladas en un año especialmente intenso de combate, quedó integrada en la historia más amplia del frente oriental.